Feliz y bendecida noche, bienvenidos todos nuevamente, ¿no? En este caso vamos a hacer el cierre del módulo 2. Bien, si se fijan, déjenme que vamos a ver, que pensé que ya no se iba a agregar más nadie. Bienvenida, Yesenia. Ok, bienvenida. Bien, en este caso la sesión esta va a ser, les decía, que es cierre del módulo 2. Si se fijan, veníamos trabajando, ya habíamos trabajado lo que es el nacimiento, lo que tenía que ver, y se los estoy nombrando como para que sean conscientes de que si se saltaron esa clase o si sintieron, mira, la trabajé, pero sentí que me quedó algo, como que vayan sumando todas esas intenciones energéticas. Bien, de todas formas, cuando hagamos el proceso de sanación, lo voy a hacer como que de forma general, pero también hay algunos aspectos que lo vamos a hacer específicos como para tomar. Porque en este caso no solamente vamos a hacer meditación de cierre, como que atraer toda esa sabiduría y sentir que lo concluimos, sino también como que sanar esos aspectos que queden ahí inconclusos. ¿Ok? Bien, vamos a mezclar esas dos situaciones. Entonces, de repente, ¿cuál nos había quedado pendiente? Duelos, conexión con suministro divino y relaciones. Bien, estas eran las tres, porque la vez pasada me confundí y volví a hacer, que yo dije, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Volvimos a trabajar en la que habíamos trabajado, ¿te acuerdan que veníamos como decir nacimiento y trauma de infancia? Después fue linaje y conexión al amor. Entonces después en ese volvimos a trabajar de nuevo, no me acuerdo si retomamos de nuevo linaje o de nuevo conexión al amor. Y ya teníamos que trabajar, era con el proceso de duelo, que era la clase que se había sumado. Y antes de esa se había subido conexión con el suministro divino. ¿Bien? Ok, entonces primeramente fíjense que de conexión con el suministro divino, si se fijan en el grupo, ya va. Si se fijan en el grupo de clases, colocamos ya el módulo que inicia. Sin embargo, en esta semana no vamos a tener clases, sino que vamos a tener clases para la próxima semana. Cosa de que este fin de semana, que ustedes aprovechen como para ponerse al día de la clase que tengan pendiente. ¿Ok? Hacemos hoy el cierre. Pero también van a tener, como decir, este fin de semana, porque el jueves no se va a subir clase y no subimos clase hasta el próximo jueves, que ya sería la segunda clase del módulo 3. Aclaramos esa parte, ¿ok? Bien, entonces nos enfocamos para los que están de repente de las cortes anteriores, saben, nuevamente vamos a trabajar con módulo 2. Pero sean conscientes de que es conexión con suministro divino, relaciones y duelos. Ahora, si se fijan, una de las cosas que más nos conecta, como decir, con escasez, es precisamente el no estar presentes. Y ese no estar presentes, porque estamos hablando de conexión con suministro divino, pero también ese no estar presente es precisamente esos duelos que tenemos. O sea, cada vez que nosotros sentimos que perdimos algo, fue un proceso de duelo. Y eso se repite una y otra vez, a lo largo de nuestra vida, porque eso es un constante. Nosotros somos seres netamente evolutivos y en la medida en que vamos evolucionando, cada nueva experiencia, cada nueva etapa en nuestra vida nos deja con algo que hemos perdido. O sea, perdimos la infancia cuando llegamos a la adolescencia, perdimos la adolescencia cuando llegamos a la adultez. Y no sé si son conscientes de eso, pero uno queda con el cónchale, porque antes cuando era distinto, ¿sí se comprende? ¿Sí han sentido esa pequeña? ¿Y a qué voy? Esa energía de duelo, nosotros si lo estamos hablando con una encarnación, por supuesto cuando nosotros perdemos algo, que puede ser un duelo de un familiar que ha partido, que puede ser una separación, que puede ser que perdimos un trabajo, es como devastador, porque toda esa energía de pérdida, toda esa percepción que tuvimos de todas las pérdidas, es como que explota exponencialmente. ¿Se comprende? Porque es una energía que contenemos. Porque es la sumatoria de todas las pérdidas que he tenido.
Mira, nos vamos y por supuesto es la sumatoria de toda la memoria kármica, de las diferentes manifestaciones de nuestra energía. Pero de por sí en esta vida hemos sentido que hemos perdido mucho. Desde el mismo momento en que encarnamos, sentimos que perdemos la conexión con la fuente. Y en el mismo momento en que nacemos, sentimos que perdemos esa conexión primaria donde sentíamos que nos daban todo. Y aquí está, en lo que es el proceso de duelo, que quizás no lo habían visto de esa forma, se resume todo el trauma que hemos tenido, o sea, lo que es el trauma de nacimiento, el trauma de infancia, todo viene representado por esos duelos que hemos tenido. Porque el duelo también tiene que ver con experiencias traumáticas. Y cada vez que yo me sentí rechazado, cada vez que yo me sentí poco querido, indigno, eso para mí fue un proceso doloroso. Y eso pasa a tener una etapa de duelo. ¿Se comprende? Bien. Entonces, y vamos a lo que es el aspecto de relaciones. O sea, lo que quiero es que sean conscientes de que una persona que viene por un duelo, viene por un proceso más profundo de lo que la persona piensa. La persona puede creer, vengo porque perdí el empleo, vengo porque me separé, o vengo porque perdí un familiar y está devastado. Pero está devastado por todas esas veces, todo lo que ha perdido en su vida. No se trata de esto. Esto es la punta del iceberg de todo lo que ha sentido que ha perdido. Porque nos perdemos a nosotros mismos. A nivel energético, espiritual, estamos compuestos. ¿Se acuerdan que les he dicho que lo que es nuestra identidad física se forma de las experiencias, de las percepciones que tenemos, de las experiencias que hemos tenido? ¿Ok? Entonces, en la medida en que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, María y yo. Vivo con María, que ha sido mi hermana, o ha sido mi prima, que es como mi hermana. Hemos tenido N cantidad de experiencias que conforman recuerdos. Y esas experiencias e interacciones que yo he tenido con ella han formado también mi personalidad. ¿Se comprende? Por supuesto que no solo las que tengo con María, las que tengo con todo el mundo, pero están ahí formando. En la medida en que yo, no iba a decir María, pero Dios me la cuide y me la proteja, en la medida en que yo me muero, María siente que no es ella, porque una parte de ella muere conmigo. Porque la memoria que está en conjunto sentimos que se va. ¿Sí se está comprendiendo? Se va formando la identidad física del conjunto de interacciones. Y a nivel energético espiritual, cuando una persona trasciende o se va, sentimos que una parte de nosotros muere, porque una parte de nuestra identidad estuvo formada o se construyó, como les he dicho, que la identidad física es un constructo de la mente. Una gran parte de mi personalidad se construyó con las interacciones que tuve con esa persona. Y esa es esa sensación de vacío que primeramente sentimos, como que si ya esa parte de mí no está. ¿Bien? ¿Ok? Entonces es comprender ese proceso de vacío que puede llegar a experienciar una persona. Ahora, si vamos al otro punto que íbamos a trabajar, era precisamente las relaciones, ¿no? Fíjense que en la clase hablábamos de lo que era el espejo en las relaciones. Porque es entender que nosotros somos conciencia pura sin atributos. Y todo lo que yo estoy viendo o observando en la otra persona, lo que yo estoy percibiendo, lo que me está mostrando es lo que yo contengo. La memoria kármica que tengo que sanar. No se trata de la anécdota, se trata de lo que yo siento y percibo. No se trata de la experiencia, se trata de lo que yo estoy sintiendo y percibiendo de acuerdo a esa experiencia. La experiencia puede ser la misma, pero mis sentimientos y emociones pueden variar porque van a ser varias cosas por sanar. O las experiencias pueden ser distintas, pero mi sentimiento y emoción puede ser la misma porque es eso lo que tengo que sanar. ¿Se está entendiendo o lo explico un poquito más minucioso? Por ejemplo, vamos a suponer que está pasando, o sea, estoy yo en mi día,
Y de repente, bueno, voy a contar una anécdota conmigo, por ejemplo, que era una de las cosas que a mí me costó más trabajar, que, que era que yo sentía que me bajaba la frecuencia, lo que tenía que ver con los sobrinos. Entonces, el, cualquier cosa que tuviera que ver con respecto a los sobrinos, que si mi hermano le dijo algo, que si mi hermana le dijo algo a cualquiera de los sobrinos o un cuñado les dijo algo, para mí era como que no valoraban a los hijos. Entonces, desde mi identidad física, ¿verdad? Cuando no tenía suficiente comprensión, yo podía creer, no, lo que pasa es que ellos no valoran a los hijos. A mí me da corte porque ellos no valoran a los hijos, porque yo no pude tener hijos. Entonces, como yo sí hubiese valorado a un hijo que hubiera tenido, yo siento que ellos no lo valoran. ¿Se comprende? Miren que esto es una capa. Yo podía creer que estaba siendo consciente de ese proceso. Me está molestando, me está llamando la atención, porque como yo no tuve hijos, tengo esa sombra, tengo ese duelo, tengo ese proceso no sanado y estoy sintiendo que es injusto que ellos no valoren a los hijos. Pero era mentira, eso era solo una ilusión, esa no era la realidad. La realidad era que yo me molestaba o me movía porque me estaba identificando con el sobrino o con los sobrinos. Me estaba sintiendo poco valorada por mi mamá. ¿Se comprende? Y entonces no era yo porque no pude tener hijos, era porque me sentía no valorada por mamá. Y en la medida en que sentía que no era valorada por mamá, que no me daba, o sea, que no me apreciaba, entonces era ese proceso el que estaba aflorando. Pero cuando uno va realmente hacia adentro, es que se da cuenta, ya va, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo, no estoy sintiendo juicio, no es rabia. Detrás de esto, ¿qué hay? Porque las emociones son como capas. Entonces, primeramente, y esto les digo porque en los procesos terapéuticos les va a pasar con ustedes, les puede pasar con ustedes, pero también les pasa con las personas que empezamos a trabajar y afloran cosas y uno cree que, se comprendió y se libera, ¿no? Porque se liberó una emoción. Pero si no se trasciende, o sea, si realmente en el plano físico eso no transforma, quiere decir que eso no era lo que decimos en sanación y manifestación del campo cuántico, la semilla. ¿Se comprende? ¿O no era el origen del origen? Esto era una capa. Entonces, cuando vamos más hacia adentro, ¿qué era lo que yo estaba sintonizando? Desamor. ¿Qué era lo que yo sentía? Desamor. ¿Ok? Bien. Entonces, si se ponen desde que si nos vemos del plano físico como el espejo en las relaciones, la mayoría de las personas lo toma como que, por ejemplo, no, pero es que yo no le hago desplantes a mis sobrinos, yo no soy así. O yo, si yo tuviera hijos, yo no le hiciera desplantes a mis hijos, yo no soy así. Es que el peo no es la acción, el peo es lo que tú estás sintiendo ante esa anécdota. ¿Se comprende? Fíjense que tenía capas, por decir algo, podía decir, bueno, no, lo veo desde la parte del juicio, porque lo están haciendo porque no los valoran, a que después no, ya va. Lo que hay aquí dentro es una energía de desamor. Y en la medida en que yo me conecto con lo que realmente es, lo puedo disolver. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando vemos el espejo en la relación, tenemos que comprender que tenemos que trascender a la identidad física, que tenemos que trascender la anécdota, porque la anécdota no es lo importante. Lo que realmente importa es qué es lo que estoy sintiendo. ¿Se acuerdan cuando trabajamos, creo que fue el área de salud, que decía, ¿cuándo fue la primera vez que sintieron esto? Y en la medida de cuándo fue la primera vez que sintieron esto, era como que, bueno, váyanse más atrás cuando sintieron esta emoción. ¿Sí? Sí se ubican que en la salud lo vivimos de esa forma. Que de repente cuando uno tiene una condición física, que les expliqué que eso lo puede hacer uno para cualquier situación de la vida, uno es, bueno, estoy en una crisis. Esto que estoy sintiendo ahorita, ¿cuándo lo sentí? ¿No? Por primera vez y me voy atrás. La idea es ir por lo menos a 3, 4 años, máximo 5, pero ir atrás.
Puedo ir atrás y a los 20 lo sentí, y cuando lo sentí antes, y cuando lo sentí antes, y eso hasta llegar a la raíz, por decirlo de alguna manera, a la semillita que me implantó, que yo estuviera sintiendo esa emoción. Y en ese momento purifico y disuelvo todo lo que se esté manifestando o se esté expresando. ¿Bien? Entonces, sean conscientes de esos procesos. Esto se los digo sobre todo porque estamos trabajando nuevamente con lo que es el proceso terapéutico. Sé que ya se los he dicho muchas veces, pero déjenme que voy a revisar algo, por lo que como había un error en el link, no hay ninguna notificación de que alguien se haya equivocado del link. Bien, como les decía, podemos nosotros irnos a pie el aspecto terapéutico, porque a ustedes en una consulta les va a llegar gente de diferentes niveles de conciencia, y en la medida en que están desde el nivel de conciencia de víctima, el abordaje terapéutico es desde ir conectándonos con eso que está ahí, esa emoción que está aflorando. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a trabajar como cierre es desde la expansión de la conciencia, o sea, desde la trascendencia, porque en fin último todo viene representando lo mismo. Les decía que estamos trabajando 3 cosas que vamos a cerrar, pero conexión con el suministro divino, relaciones y los procesos de duelo no es más que una percepción de separación. Cuando yo estoy en carencia, cuando creo que estoy separada de mi fuente. Cuando yo siento que pierdo, cuando me veo como una conciencia individualizada. Y cuando estoy, la primera relación es mi relación conmigo. Y ese accionar y esa fricción que yo puedo generar con las relaciones es cuando me veo como una conciencia individualizada, me veo solo como un individuo y no comprendo que la misma presencia de Dios que habita en mí habita el otro, y que el otro solo me está mostrando lo que yo estoy conteniendo en el campo, ¿ok? ¿Se acuerdan como cuando les estaba hablando del linaje, que les hacía referencia de que no se trata de que papá y mamá me trataron de una manera determinada porque les pasó algo? No, se trata de que mamá y papá me trataron de una manera determinada porque era la memoria que yo traía. Y así ellos hubieran tenido una vida distinta, a mí me iban a tratar de esa forma porque era lo que yo contenía. ¿Se comprende? Porque es lo que yo contengo, lo que me van a mostrar los demás. No me van a mostrar nada distinto a lo que yo contengo. Si yo estoy en desaprobación, yo voy a conseguir gente que me desapruebe a cada rato. Si yo estoy en descalificación, yo voy a conseguir gente que me descalifique a cada rato. Y miren, esto va a ser un chiste, les puede parecer tonto y todo lo demás. Pero miren, por ejemplo, nos fijamos en los errores ortográficos. Y Einorda me echa broma, y antes cuando Carolina nos ayudaba, Carolina era otra, que ella así como que se me jalan los pelos cada vez que Marcel le falta un acento o pone una letra que no es. Pregúntame, que yo la veo y, mira, aquí está, y a veces se me pasa de que ya la vi, que la tengo que rectificar, igual no la rectifico, ¿no? Y entonces, y Einorda es como que Dios, o sea, ¿cómo vas a poner el aviso con ese error ortográfico? ¿No? Mira, que está bien estar pendiente, que uno tiene que ser cuidadoso. Pregúntame, yo soy docente, o sea, tú me dirás que lo mal que puede hablar de que tú seas docente y tengas esos errores, o sea, que sí se comprende, ¿no? Pero que Einorda me diga eso, no me siento descalificada para nada. O se comprende, porque no hay herida de descalificación. Ahora, y lo puede decir N cantidad, o sea, ponte, Carolina o cualquiera, me dice, mire que hay un error de esto, y no lo veo como que sí, porque solo están viendo eso, para nada. O sea, no existe eso. Porque no está en mí en este momento la herida de descalificación. Hace unos años pudo estar, pero en este momento no. Entonces, quizás hace unos años me mostraba eso y podía moverme algo, pero en este momento no. ¿Se comprende? Y por eso es que de repente los cursos gratuitos y en cualquiera pueden abiertamente, mire, tal cosa, hay una corrección, y no se toma a mal uno la corrección, que siempre muy amorosamente lo dicen, pero incluso el que solo mira eso, no nos lo tomamos personal, porque no hay herida, no hay eso que contenga. ¿Se comprende? ¿Sí?
Entonces hay que ser consciente de eso, que no se trata de la situación o la anécdota en sí, sino de lo que a nivel energético para nosotros represente, de lo que nosotros en ese momento estamos sintiendo emocionalmente. ¿Ok? Sean conscientes de eso. Y en la medida, ¿se acuerdan que siempre hablamos en la formación y en todos los cursos que damos en la escuela? De estar presentes, de ser conscientes de que cada situación que yo viva, estar con la conciencia expandida y sanar eso. Es hacernos conscientes de eso y dar esa intención de desvanecer, de disolver esa emoción que estamos sintiendo. ¿Ok? Bien. Ahora, una de las cosas que quiero que entiendan, que les decía de lo que es el espejo en las relaciones y también de que eso es lo que nosotros contenemos. Una de las cosas es que nosotros cuando vivimos una experiencia, tenemos una emoción, cuando estamos en la identidad física, te puedes imaginar como si fuera por fuerza, por cantidad, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes las rabias que has tenido en toda tu vida. Y desde la identidad física viendo toda esa energía de rabia, ¿no? Full. Incluso comprende que no solamente estás sintiendo la rabia de esta vida, sino de todas las demás manifestaciones de tu energía. Entonces, aquello es inmenso. Cuando estamos desde la identidad física, esta emoción nos desborda. ¿Sí se comprende? Literal, la emoción nos desborda porque es demasiado para lo minúsculo que puede llegar a sentirse la identidad física. Y es por eso que nos abruma tanto el aspecto emocional. Ahora, cuando nosotros expandimos la conciencia, y por eso es que en las meditaciones hacemos como que cada vez se expandan más, es como que cuanto más expandida esté la conciencia, más diminuta es la emoción. ¿Por qué? Porque aquello que era así de grande, esto es mucho para esto que es la conciencia. Ponte, vamos a poner que es el puntito así, la identidad física. Y todo esto es el desamor. ¿Ok? Para esto es demasiado desamor. Ok, pero cuando esta conciencia se empieza a expandir y se hace más grande, no solo más grande que esto, sino más grande que toda la habitación, y se hace más grande que todo el planeta, y se hace más grande que todo el universo, esto es una tontería. No es nada. Es una partícula. ¿Se comprende? ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque así es que vamos a disolver toda esa memoria de oscuridad, toda esa desamor, todo lo que nos haya quedado pendiente, es comprender que para lo que somos, que es conciencia pura sin atributos, toda la rabia, toda la frustración, toda la decepción, todo el desamor, toda la descalificación que tenemos, es nada. Es nada. ¿Ok? Entender eso. Una de las cosas que me ha llegado y que de repente lo vamos a ir estando trabajando, como quien dice, estos días muy seguido en la escuela, es la conexión con la fuerza madre, ¿no? Y esto habla de prosperidad, pero no solamente, fíjense, nuevamente seguimos hablando de conexión con el suministro divino, ¿no? Por eso es que la meditación pasada que dimos de las gratuitas era precisamente la de conexión con suministro divino, porque es un tema que está en la escuela. O sea, de cómo cómo todavía en la mayoría, porque es una gran parte, la mayoría de los participantes de la escuela, y sí porque sí, la mayoría de los que están aquí no tienen muy buena conexión con mamá. O sea, no es mamá es mi tesoro. ¿Se comprende? Y es comprender que mamá es la que yo escogí. No iba a poder ser distinta. No iba a poder ser distinta porque no había en mí filamento. O sea, no había en mi memoria de que ella fuera distinta. Ella podía ser una santa, pero conmigo se iba a portar de esa manera porque me correspondía por orden causal tener esas experiencias. ¿Se está entendiendo? O sea, no es mamá es mala o tal. No, o sea, me tuvo 9 meses. Mira, me quiso abortar, vaya, con Dios no lo logró. O sea, como sea. Me dejó, se fue, me abandonó, pero te tuvo, te dio la vida. Dime tú qué puede ser más valioso que tu vida. O sea, nada, nada, absolutamente nada. Mira, ni tus preocupaciones, nada, nada existe cuando no tienes vida.
Hablo siempre de que lo más importante es que tenemos el tiempo y que lo que no tenemos es tiempo. Y no tendríamos tiempo si no tenemos vida. Entonces, eso nos lo dio mamá. Y así como nuevamente lo que es la parte de, porque comprender que nosotros somos mamá, o sea, nosotros somos, no se trata de una parte de mamá está en mí, no, sino que cuando hablamos de conciencia, energía, energía es mamá, conciencia es purusa, ¿no? Lo que es la energía padre o la fuerza padre. Y la energía es lo que manifiesta, todo lo que manifiesta. Y nosotros, cuerpo físico, somos manifestación. Entonces nosotros somos fuerza madre, nosotros somos energía madre. Y mientras no comprendamos que no se trata de que nos conectemos con el suministro divino, sino de que nosotros somos suministro divino. Para que yo me provea de un cuerpo es porque estoy conectada con el suministro. Porque cuando me desconecto, deja de latir mi corazón. Es imposible que estemos vivos si estuviéramos desconectados. Eso es solo un juego de la mente. Eso es solo una percepción. ¿Se comprende? O sea, y sé que esto es algo como que de repente difícil de comprender, pero no me falta aire. O sea, respiro y tengo el aire para respirar. Ni siquiera tengo que hacer el esfuerzo porque de forma natural mi cuerpo está diseñado para eso. Late mi corazón, todas las funciones. Y todo eso lo da la inteligencia divina. ¿Y qué es la inteligencia divina? La fuerza madre. La matriz toda de la creación de todas las experiencias que tenemos es la fuerza madre. Y esa fuerza madre solo provee para nosotros amor y bendiciones. Pero en la medida en que nosotros estamos conectados con nuestra memoria de oscuridad, y digo memoria de oscuridad, llámese dolor, percepción de indignidad, de que soy malo, de que no merezco que me amen, todo eso genera escasez en mi vida. Todo eso genera una percepción de culpa. Literal, ver la energía femenina es como percibir lo que es la materia oscura. O sea, percibir las infinitas, el campo cuántico, las infinitas posibilidades y potencialidades. Pero lo que se va a manifestar es donde yo tengo la atención, lo que yo tengo reflejado aquí. Y entonces, no va a poder cambiar nada afuera mientras que yo no cambie adentro. Y esto nosotros lo podemos hacer yéndonos a pie. O sea, sacando cada cosa que me duele y trabajándolo, o me expando y disuelvo todo lo que no soy. Me expando y sintonizo todas las veces que sentí esto y lo disuelvo, que es mucho más rápido y más fácil. Mira, que es que yo siento que me quedó. ¿Quién es el que cree que le quedó? No es más que un juego de la mente. Si yo me expando y soy presencia, como por qué no puedo disolver todo de una vez. ¿Se comprende? Pero en la medida en que, y nuevamente, o sea, esto es una forma como ustedes acceden a niveles más profundos de sanación, a formas más rápidas y más poderosas de sanación, expandiendo la conciencia y sintonizando, expandiendo la conciencia. Cuando yo les decía, bueno, todo esto es el desamor, cuando yo les hablo de voy a sintonizar, bueno, voy a como que a medir y en el momento es como que todo lo que está en mi campo, todo el desamor lo sintonizo y que se disuelva. Que nada más que con puro tener la intención de medirlo, él se disuelve. ¿Por qué? Porque la conciencia, la presencia determina, pero también la conciencia, la presencia, o sea, lo que es la inteligencia, la sabiduría divina, todo lo que toda mentira la tumba, todo lo disuelve. Es como en ese cuarto oscuro que encendemos la luz. Y sé que esta analogía la hago muchas veces, pero es como cuando ustedes realmente internalicen eso, comprenderán que todas las estupideces que nos pensamos, o sea, todas las tonterías, todo ese juego de la mente, de creerme como una persona limitada y todas esas cosas que me invento, es como el cuarto oscuro. Así. Y que solo hacerme consciente de, estoy pensando eso, eso es solo una creencia. Eso es como encender la luz. Literal, cuando uno empieza a realmente internalizar eso, cualquier pensamiento que uno haga consciente, sin tener la intención siquiera de disolverse, disuelve. ¿Sí se comprende? Vive uno con la conciencia expandida y cualquier cosa que haga consciente de una vez, a la luz de la conciencia, todo lo que no es se desvanece.
Y a la luz de la conciencia es hacernos conscientes de esto que estoy pensando, hacernos conscientes de esto que estoy sintiendo. Que estoy sintiendo descalificación, lo sintonizo, o sea, me hago consciente, se disuelve de una vez. Y no solo se disuelve esto que estoy sintiendo, sino soy consciente de que esto que estoy disolviendo es todas las veces que sentí esta misma emoción. Incluso todas las veces que hice que otras personas sintieran este tipo de emoción. O que las infinitas manifestaciones de mi energía estuvo en contacto con una emoción similar, con una frecuencia similar. Bien, es la forma como vamos a ir disolviendo. Es la forma como vamos a trabajar estos aspectos que nos quedaron. Por ejemplo, me llamó la atención, pues nada es casualidad, ¿no? Primero, precisamente, que hubiera la situación de conexión con el suministro divino, que es lo que falta, conexión con mamá, ¿no? Y ese aspecto de relación, de que en la medida en que tengo cosas no resueltas con mamá, pues lógicamente me voy a sentir indigno, me voy a sentir poco amado y mi relación conmigo no va a ser muy buena y por consiguiente voy a empezar a generar fricción, o sea, va a ser muy difícil que me conecte con el amor que sienten los demás hacia mí, porque se nos hace muy difícil conectar con ese amor, ver esos gestos de amor que las otras personas tienen con nosotros. ¿Bien? Entonces, por eso, importante sintonizar toda esa energía de desamor, toda esa energía de indignidad y entender, o sea, sean conscientes de que se pueden estar 5, 10, 15, 20 años lamentándose por lo que fue o no fue y aún así eso no va a cambiar. Mamá no va a cambiar, o sea, no se va a cambiar la percepción que tuvimos de mamá. Lo que tenemos es que cambiar la perspectiva de esas experiencias. Ver esas experiencias desde la conciencia expandida para trascenderlas fácilmente. ¿Ok? Por ejemplo, en lo que estaba haciendo la sanación antes de conectarme con ustedes, había mucha terquedad en cuanto a como que he avanzado en muchas cosas, pero la verdad que esto no me lo termino de perdonar. O sea, llámese con mamá o algo que no termino de resolver. ¿Sí se comprende? ¿Sí? O sea, como que he avanzado mucho, pero en esto todavía, y eso no es más que un juego de la mente. O sea, comprendan que tan básico como que decido que todo se va y todo se va a ir. Eso no son más que trampas de la mente, trampas del ego, para seguir atrapados en el mismo rol de víctima, para seguirnos bajando la frecuencia. ¿Ok? ¿Sí se comprende ese aspecto? Y les digo, háganse conscientes cada uno de esa resistencia que tienen, de eso que creen, yo he avanzado mucho, pero en esto me falta. Hoy se cierra eso. Eso que creíamos que nos faltaba por cerrar, eso que creíamos que nos faltaba por superar o por sanar, eso de que ya yo me lo he sanado 3, 4 veces, pero todavía siento que me queda, más o menos, como ¿por qué te va a quedar? Como ¿para qué vas a guardar para más tarde? ¿Sí se comprende? Porque es una de las formas como nos flagelamos. Y se van a conseguir N cantidad de personas en las que ustedes le van a hacer terapia y las personas es como que lo trabajo, pero me sigue quedando. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que cuando estoy en consulta privada hago referencia, ¿no? De que no, o sea, a mí me gusta trabajar, si va a quedar algo, va a quedar algo, pero vamos a trabajar que con la intención energética, con una sola sanación se disuelva todo. Mira que tenemos que hacer 2, 3 más bien, pero con esta vamos a mantener esa firme intención. Porque la intención, así como les he dicho en toda la formación y como les voy a seguir diciendo, lo es todo. Y si yo parto de la intención energética de que no, mira, esto quizás vamos a necesitar varias, pues pregúntame, ¿cuántas más vas a necesitar? Si ya yo estoy pensando de por sí que en una sola no puedo. ¿Cuándo es que yo creo que en una sola no puedo? Cuando estoy en la identidad física. Bien, cuando estoy desde la presencia de Dios en mí, sé que con una puedo. Porque no soy Marcel, no soy la identidad física. Como no soy el nombre, no soy el cuerpo. Pero también de la misma manera veo la presencia de Dios en cada persona. Entonces sé que esa persona, así se niegue, así no se reconozca, la presencia puede manifestarse en un instante. Y es nada más que guiar a las personas a que encuentren esa presencia de Dios. Todo lo demás se da.
por añadidura. Ok, bien. Vamos a hacer entonces el proceso de la meditación. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Ok, de todas formas voy a colocar aquí grabarlo. Por si alguna situación hay problemas con la señal, nos quede grabada y la ponemos en el grupo. ¿Ok? Bien. Siéntense en una posición cómoda. Vamos. Iniciamos. Siéntense en una posición cómoda y cierren los ojos. Inhalen profundamente, llevando toda su conciencia y su atención a su centro cardíaco. Inhalen profundamente y eleven su conciencia por encima de su cabeza, hasta conectar con la amorosa energía de su yo superior. Permitan que baje, que los conecte con la amorosa energía de la tierra. Que esa amorosa energía regrese y que en su centro cardíaco se expanda. Se expanda, se expanda, se expanda. Vamos a ser conscientes de que con cada inhalación y exhalación nuestra conciencia se va a expandir. 999 mil millones de veces más de lo que se ha expandido antes. Una vez más y una vez más. Dando saltos de expansión de la conciencia, vamos a pedirle al amado Arcángel Miguel que nos guíe y nos asista en este proceso de disolución y purificación de todo nuestro campo. Inhalen profundamente, expandiéndose hacia todos los planos, dimensiones, espacios y realidades de su ser. Se expanden, se expanden, se expanden. Y vamos a sintonizarnos con una línea temporal en el futuro, donde han sanado todos estos procesos que en estos momentos tienen pendientes, donde han realizado su ser, donde se sienten plenos, abundantes, prósperos, realizando eso que aman hacer, donde están sanos, donde viven felices con sus hijos o parejas con los que están en el mundo. Inhalen profundamente y se expanden, se expanden, se expanden. Se expanden más, más, más. Y traigan toda esa sabiduría, toda esa luz y ese amor de su ser. Asimilen ese proceso. Se expanden, se expanden, se expanden. Vamos a sintonizar con este módulo 2. Con todo eso que pudimos haber creído o percibido que nos quedó pendiente. Ya sea del nacimiento, del trauma de infancia. Todas las pautas del nacimiento que pudieron haber quedado pendientes, vamos a sintonizarlas. Ya sea que las tengamos conscientes o inconscientes. Sintonizamos todas las pautas del nacimiento como si las fuéramos a medir y se disuelven. Todo ese no puedo, todas esas pautas de nacimiento, como les digo, conscientes o inconscientes. Inhalan profundamente y se expanden, se expanden, se expanden, diciendo yo soy disolución divina. Yo soy disolución divina. Y sientan cómo se disuelve todo lo que no son. Ahora vamos a sintonizar todo ese trauma de infancia, todas esas heridas del alma que podemos tener, todo ese desamor. Se expanden y se sintonizan toda esa memoria de dolor, todo ese sentido de indignidad que pueden llevar. Se expanden, todo ese rechazo, ese abandono, esa percepción de separación, de sentirse desasistido, de esa fuerza madre que los habita, la sintonizan y permiten que se disuelva por completo. Vamos a sintonizar cualquier percepción, cualquier proceso que tengamos con respecto a salud, cualquier pauta no resuelta, la sintonizamos y permitimos que se disuelva. Vamos a sintonizar esas percepciones que tenemos de autolimitación. Todo lo que nos hace creer, pensar, sentir o percibir que somos una conciencia individualizada o que estamos separados de nuestra fuente. Todo lo que nos hace dudar
de que somos esa fuerza madre. Somos la perfecta manifestación de la presencia divina. Se expanden, dando saltos de expansión de la conciencia y vamos a sintonizar toda esa fuerza madre que habita en nosotros. Todo lo que no tengamos resuelto con mamá y que se disuelva fácilmente. Es como una pequeña gota en el océano del ser. Se disuelve con facilidad. Se expanden y permitan que se disuelva. Se expanden. Ahora vamos a sintonizar todas esas memorias de dolor con respecto a esos procesos de duelos. Todas esas veces que sentí que perdí. Todas esas veces que sentí que me quitaron lo que era mío por derecho. Se expanden. Sintonizamos todos esos procesos de duelo, todos esos procesos de pérdida y sentimos que se disuelven por completo, que se desvanecen. Se expanden. Yo soy disolución divina. Yo soy disolución divina. Y sientan cómo se disuelve fácilmente. Cómo vamos a sintonizar todos esos procesos que pudieron haber pensado o percibido que quedó pendiente de este módulo 2. Vamos a asimilar todos esos procesos. Se expanden. Lo que sientan que no quedó resuelto con papá y con mamá, lo sintonizan. Las experiencias de infancia, las experiencias de dolor. Sintonizamos también memoria de oscuridad, la ignorancia, todo el desconocimiento de lo que es nuestra verdadera naturaleza. Se expanden. Inhalen profundamente, se expanden y permitan que se disuelva por completo. Se expanden y vamos a sintonizar con esa línea temporal nuevamente donde han superado todo y traigan toda esa sabiduría, toda esa gratitud. Saber, entender en cada fibra de su ser que ya han asimilado todos estos procesos que han experimentado, que ya han asimilado todo este aprendizaje del módulo 2, que están al día en este proceso, en esta formación, que están abiertos, infinitamente aperturados a continuar el camino. Vamos a empezar a enviar infinitas esferas de luz y amor, esferas, a todos esos procesos pasados y a todos estos procesos que vienen en el futuro. A este camino de la formación, para que se nos allane el camino, para que se nos haga fácil este módulo 3 que viene, para que cada vez sea más fácil para nosotros recorrer esto. Vamos a enviar esferas, sintiendo esa gratitud, sintiendo ese amor, sintiendo esa abundancia, sintiendo que son esa gracia divina que les provee todo lo que necesitan en el momento oportuno. Cualquier percepción de separación o de escasez sea disuelta. Se expanden. Eso que creen que tenían pendiente y que les ha costado, permítanse disolverlo. Se expanden en amor, se expanden en gratitud y mantengan esa firme intención de vivir con cada inhalación y exhalación expandidos en amor y en gratitud. Inhalen profundamente y abran los ojos. Muy bien, ¿sí pudieron soltar algo? Ok, ¿sí pudieron soltar de los procesos que traían? ¿Sí? Ok. La idea, de todas formas, igual grabé el audio y se los voy a colocar, por decir algo, mañana en el grupo de clases. ¿Bien? Como para que lo puedan hacer. ¿A qué voy con esto? Si de repente, mira, es que la verdad es que tuve un poquito de resistencia ese día, pero siento todavía que me quedó algo como acá. Lo volvemos a hacer. Porque aun cuando les parezca mentira, no sé si es los que están presentes o los que lo van a ver en diferido. Pero siento que todavía queda energía pendiente con mamá. Con todo y que mantuve la intención, o sea, antes de la sesión, pues era como que en la medida en que fueran haciendo conscientes, es como que se fueran abriendo a esa posibilidad. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierran. Hablamos, fue como que se fueran abriendo a esa posibilidad de que cuando sanáramos, hicieran lo más profundo posible.
Sin embargo, hay todavía procesos ahí, ¿ok? Y es como, nosotros podemos ver esto todo como procesos separados, pero todos vienen representando lo mismo. O sea, viene siendo ese trauma de infancia, viene siendo ese no conectar con mamá, pero no conectar con mamá viene siendo también linaje, viene siendo abundancia, viene siendo, siento desconexión al amor, y viene siendo ese proceso de duelo no resuelto. Viene siendo todo. ¿Sí? Lo puedo ver por separado, pero viene siendo lo mismo. Entonces sean conscientes de eso. O sea, hey, de aquí avanzamos hacia besarle los pies a mamá. O sea, honrar, agradecer y bendecir. Porque no se trata, mamá, de este plano físico. Se trata de saber que yo soy esa fuerza madre. Porque una de las cosas que mostraba también era cómo empiezo a renegar del cuerpo. ¿Cómo empiezo? ¿Por qué? Porque precisamente ese rechazo, esa malaversión hacia la fuerza madre, está desde sentirme desnutrida, desde ponerme como un ganchito, hacia ponerme completamente gorda, obesa, por sentir que me falta amor. ¿Se comprende? Entonces vamos a ser un poquito más conscientes de eso. Y digo en esos aspectos, pero también desde negarme el amor, desde tener parejas que me critican mucho, que me juzgan mucho, que no me terminan de aceptar, no es más que una falta de reconocimiento de lo que es nuestra verdadera naturaleza. Y que esa persona lo que me viene a mostrar es que no estoy reconociendo la presencia de Dios en mí. ¿Ok? ¿Sí? Insisto, mire, es muy difícil que avancen o sea, ya avanzamos, que ya esto lo cerramos, pero sería bueno que una cosa es la clase que les faltó, pero si no, así sea hacer 1500 veces esto. O sea, la sanación, hasta que realmente sientan, ya, realmente solté a mamá, realmente entendí que yo soy mamá. Sea hombre o sea mujer, porque no tiene que ver con el género. Tiene que ver, comprender, como les decía, está la presencia de Dios, que es lo que me da la conciencia. Y está la energía que manifiesta, que es este cuerpo físico, es esa manifestación, y eso es mamá. ¿Cómo no puedo enfermarme o cómo puedo no enfermarme teniendo situaciones no resueltas con mamá? ¿Ok? Si yo tengo energía de malacreción hacia mamá, ¿cuántas condiciones físicas no puedo generar? ¿Ok? Entonces vamos a hacernos conscientes de eso. Por abundancia, por salud, por amor, por buenas relaciones, por todo. Importante y fundamental conectarnos con esa fuerza madre, con honrar y bendecir esa presencia de esa madre en nuestra vida. Esté o no esté. Bien, y insisto, nos haya dejado, nos haya intentado abortar, lo que sea, pero ya trascender eso. Bien. Ok, ¿queda alguna duda? Ok, bueno, mil gracias por conectarse. Para los que les gusta conectarse cada vez que tenemos, pues para la próxima semana nos conectaríamos con el otro grupo. Bien, con el grupo de agosto. Feliz y bendecida noche y un abrazo. De verdad que Dios me los bendiga y me los prospere, me les dé mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucha fuerza de luz y esa fuerza madre que se haga presente en sus corazones para ayudarlos a superar todos sus procesos. De verdad que reciban esa bendición. Muchas gracias, mujer hermosa.